Colectivo Aporía presenta Laberinto de Voces. Las letras llenan la hoja hasta el borde. Su abrupto El y pequeño salvaje espacio camino a través resulta de la ciénaga insuficiente. desolada de estas páginas sombrías. Sin embargo, siguen llegando. Llenas de No veneno. puedo detenerlos. Pues, igual al Saltan menos fuera a su de la hoja. confianza, empaparán su alma del mismo modo que el agua empapará el azúcar. Al pie de la palabra. Recomendaciones de la semana. ¿Sabías que? De la palabra. Recomendaciones de la semana. Laberinto de Voces. Muy buenas tardes, están sintonizando el 91.5 FM Radio Universidad de Oaxaca en su programa Laberinto de Voces. Esta tarde los saluda al nombre del colectivo Aporía, Isabel González García, y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros, con nosotras, a través de nuestra página en Facebook, Colectivo Aporía, y por Twitter nos encuentran como @colectivo Aporía. Y pues esta tarde, como cada miércoles, intentamos traerles un tema un poco acorde a veces a las fechas, y esta vez hemos tomado como pretexto la festividad del Día del Niño, y con este pretexto pues hemos elegido hablar sobre la infancia. Y para eso hemos invitado a una amiga y un amigo esta tarde, la licenciada en Pedagogía, Heréndira Garnica, y el maestro en Educación, Josué Luna Cosme. Y pues bueno, les cedo el micrófono para que saluden a nuestro público. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias al colectivo Aporía por la invitación, y pues aquí estamos con mucho gusto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Josué Luna y me da mucho gusto compartir este espacio con el colectivo Aporía después de un rato de estar un poquito alejados de sus transmisiones. Sí, de nuestras transmisiones y del colectivo, Josué. Bueno, Josué también forma, ya les hemos hablado varias veces, pues que este programa es, el colectivo está formado por egresados de la licenciatura en Humanidades que oferta esta casa de estudios, y Josué era en un inicio integrante también del colectivo. Desafortunadamente, por una u otra razón, tuvo que abandonar las filas del colectivo Aporía, pero pues nos da mucho gusto, Josué, que estés con nosotros esta tarde, y también Heréndira, que hayas aceptado nuestra invitación, porque la verdad creo que son pues dos personas que pueden aportar muchísimo a este tema. Sé que ambos se han enfocado muchísimo en este tema de la infancia, en pensar la figura del niño, de la niña, y eso pues en cercanos a la festividad del Día del Niño, pues cabe hacerse la pregunta, ¿no? ¿Por qué festejamos este Día del Niño? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Y pues acercarnos a eso que consideramos la niñez y la infancia, ¿no? Y saber y pensar un poco cómo nos decimos nosotros respecto de la niñez y de la infancia, nosotros ya como adultos, y qué es lo que decimos acerca de eso, ¿no? Si los niños tienen algo que decir por sí mismos, o más bien es que nosotros estamos constantemente hablando sobre ellos y por ellos también, ¿no? Entonces, pues para abrir esta charla sobre la infancia, sobre la figura de los niños y las niñas, pues queremos esta tarde hacer un poquito un repaso. Como ustedes saben, estos 45 minutos pues son insuficientes para tratar temas a fondo, y esta tarde pues queremos hacer un poco un repaso un tanto histórico, una visión bastante general sobre lo que significa la infancia, cómo se ha pensado y construido eso que
que llamamos infancia. Así es que, Josué, quisieras iniciar, abrir esta charla o Heréndira. Muy bien, sí, gracias Isabel por esta introducción que nos haces, que además pones el acento en varios de los puntos que quisiéramos destacar el día de hoy y que tienen que ver precisamente con la manera como conceptualizamos, como pensamos a una categoría de estudio que es tan cotidiana que muchas veces de ser tan cercana a nosotros perdemos de vista la singularidad que envuelve a la noción de infancia. Y pones tú también el acento en un aspecto muy peculiar, porque dices a eso que llamamos infancia, precisamente porque eso no siempre fue pensado como algo real, como algo cotidiano. Y bueno, primero quisiera recordar que tú misma señalabas que en algún momento, ahorita le damos mucha voz, ¿no? Le damos una gran importancia a la infancia y a los infantes, pero la propia palabra infancia, ¿no?, que viene del francés enfance, significa precisamente el que no tiene voz, ¿no? Significa aquel que no piensa y aquel que no tiene la cualidad de emitir un sonido articulado, y que prácticamente lo podríamos extender a aquel que no posee lenguaje, que no figura en el mundo porque no tiene la capacidad de expresarse. E incluso esto mismo lo recuerda Rousseau en el libro 2 de El Emilio. Estamos hablando de 1762 aproximadamente, en donde nos recuerda que la palabra infancia significa precisamente aquel que no puede expresarse por sí mismo. Entonces ese creo que es un buen punto de arranque para señalar la peculiaridad de este concepto, ¿no? De algo que en un principio no tenía voz y que por lo tanto también se le pensaba despojado de pensamiento, de conocimiento, de lenguaje. Me parece también que habría que señalar, ¿no?, que el concepto y la idea sobre la infancia, que es eso de la niñez, pues varía también de acuerdo a las épocas, historias y a las culturas, ¿no? Si bien, digamos, estos estudios históricos de los que tenemos conocimiento o de los que se ven en pedagogía, pues vienen mucho del lado de una historia occidental. Entonces, quisiera pues señalar de que hay otras culturas ahí que no se han visto y donde el concepto de niñez pues es muy distinta a la que se ve en esta pedagogía moderna. La infancia ha sido un tema reciente, pensando a lo largo de la historia de la humanidad, y se ha centrado, me parece, más en sus estudios, sobre todo en la ilustración, ¿no? Ya mencionó Josué a Rousseau, quien hizo un gran estudio sobre cómo tratar a los niños, quiénes eran los niños y cuál era la relación, ¿no?, en la cual se tenía que llevar a cabo en este proceso de educación. Y es sobre todo, pienso, en siglos XVIII, XIX y XX, donde se le da un señalamiento a entender cuál es la experiencia de vida que tienen los niños y las niñas, porque antes no tenía una importancia, ¿no? Si ustedes se fijan pensando en las pinturas, ¿no?, en el arte, los niños, las niñas son retratados como adultos chiquitos, ¿no? Son vestidos igual que el padre o que la madre, ¿no?, cuando aparecen en estos retratos familiares. Entonces son adultos chiquitos, y esto que nos dice, ¿no?, estamos pensando la vida de las personas, ¿no?, progresivamente, lineal. Entonces los niños anteriormente pues eran considerados como unos seres inferiores, ¿no?, que iban a tener un proceso evolutivo para llegar a ser personas cuando llegaran a la adultez. Entonces este cambio, ¿no?, bastante significativo, donde no importan los niños, las niñas, bueno, y las niñas menos, ¿no?, pensando en el género, no estamos hablando de los niños, no importan porque son personas que no pueden hablar o seres que no pueden hablar, que no piensan, ¿no? Porque quizá recordemos si tuvimos alguna experiencia en donde dicen, no tiene caso que le hables al niño o a la niña porque no entiende, ¿no? No le hables, no entiende, ¿no? Y que esto todavía sigue estando, ¿no?, en muchas familias, en muchas relaciones. Entonces pasamos de esta idea de que los niños no entienden, no pueden hablar, no se pueden mover, entonces por lo tanto no importan, a decir, a ver qué están sintiendo, pensando estos seres, ¿no?,
que tienen una capacidad de experiencia y de vivir, y que tienen por lo tanto necesidades y capacidades distintas a un adulto. Entonces necesitan una atención peculiar y específica, ¿no?, para procurar otra vez el desarrollo, ¿no?, la evolución de estos seres, y que puedan convertirse en unos adultos pues con mayores capacidades, ¿no?, para la vida. Sí, pues sí, yo pensaba igual un poco en pues en la etimología de la palabra, como ya decías, Josué, y pensaba, porque obviamente pues los niños hablan y de algún modo comunican, ¿no? Llorando, pataleando, riéndose de distintas formas, ¿no? Y yo pensaba que quizás un poco también esta incapacidad de la voz, refiriéndonos al término de infancia, tenía que ver un poco más, no sé cómo lo vean ustedes, con el hecho de hablar o expresarse en público, ¿no? O de tener un lugar dentro del ámbito político, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, ¿cómo darle voz a los niños y a las niñas, ¿no? ¿Cómo darle voz a lo no hablante, a los sin voz, a los que no tienen voz, ¿no? Y pareciera que esta misma característica, pues, se refleja también, como ya decías, Josué, en la propia historia de los niños y las niñas, de la niñez o de la infancia, ¿no? Que ha sido también pues una historia silenciada, un tanto subterránea, soterrada, ¿no? Y que también se deja ver pues en la forma en la que se ha representado a los niños y a las niñas, ¿no? Una descripción, por ejemplo, una definición que parece que siempre tiene que ver con la carencia, ¿no? Se hace siempre una definición negativa de los niños y las niñas, ¿no? Se dice lo que ellos y ellas no son, ¿no? Más se dicen en respecto de un adulto, ¿no? De lo que no tienen, de lo que les falta, ¿no? El niño entonces, o los niños y las niñas son un tema, pero no son específicamente una voz, ¿no? Sí, ahorita precisamente con lo que comentaba Erendira en relación a las niñas, hay una pedagoga, ¿no?, de la UNAM, Verónica Mata, que justamente hace un señalamiento bastante interesante al respecto, porque dice, si los niños no han tenido voz en la historia, las niñas han sido doblemente silenciadas, ¿no? Por un lado por su condición de niños y por otro lado por su condición de mujeres, ¿no? Es decir, no aparecen doblemente negadas en la historia. Ese también es un ámbito que habrá que explorar. Recordemos que cuando inician los estudios históricos sobre la infancia en los años 60, el historiador Philip Aries se va a explorar aquellos retratos, aquellas representaciones en pinturas, en tumbas, en esculturas que estaban resguardadas por ejemplo, en los cementerios, en las iglesias, y en donde en realidad en la Edad Media descubre que no había representaciones de niños, ¿no? No se dibujaba a los niños, no figuraban al lado de los adultos. Y la primera representación de un niño va a ser el niño Jesús. Va a ser el primero que aparece mostrado en este cuadro que recordamos tan representativo de la Sagrada Familia, pero tuvieron que pasar muchos siglos para que una niña figurara en las pinturas. Es decir, en un principio solo se dibujaban niños, y es representativo que en las tumbas, ¿no?, estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, pues los angelitos, ¿no?, estas representaciones angelicales en las tumbas, no representaban niños precisamente, sino alegorías del difunto. Es decir, ya sea de la fe, de la bondad, de la pureza, de la castidad, de aquellos símbolos que se vinculaban al fallecido, pero siempre eran niños, ¿no? No figuraba el papel de la niña. Entonces estamos hablando de la Edad Media, y cuando empieza a aparecer las primeras pinturas de los niños, pues primero es el niño Jesús, y poco a poco empiezan a aparecer niños, pero que no representan realmente niños, sino que son adultos en miniatura, como ya lo señalaba Erendira, ¿no? Es decir, un pintor del siglo XV
no se tomaba la molestia de observar a un niño real, de observar sus movimientos, su condición, sino que tomaba un modelo adulto, le reducía el tamaño y lo insertaba en la pintura. Entonces ese es un descubrimiento interesante, y entonces lo que nos dice Philippe Ariès es que la infancia estaba en una condición de anonimato, no existía una categoría que fuera importante, y la vida de los niños no era importante para la sociedad. Es decir, podían morir con mucha facilidad, e incluso los papás cuando tenían muchos hijos se dormían con ellos, los asfixiaban, y nadie se preocupaba por ellos. Es decir, no había una investigación judicial, no existía una penalización, era una situación moralmente neutra porque la vida de los niños no tenía tanta importancia, ¿no? Esto le llama Ariès un infanticidio tolerado, ¿no? Es decir, tenían 15 bocas que alimentar, y un niño menos lo que venía a hacer era relajar un poco esa carencia familiar. Claro, y también pensar que no había, que incluso teniendo tantos hijos, no los nombraban a cada uno, ¿no? O sea, no podían todos tener el mismo nombre, y simplemente reconocerlos por ciertas características físicas o por el orden en el que habían nacido. Y fue quizás hasta el siglo XVI, XVII que empezaron ya a dárseles nombres pues propios, ¿no? O sea, a cada integrante de la familia, a cada hijo que tenía una familia. Incluso, perdón, igualmente recordando lo del nombre, tampoco tenían edad, es decir, no se festejaban sus cumpleaños, no había una conmemoración año tras año como para ir indicando cómo iban creciendo. Es decir, los niños decían, tengo más o menos 11 años, me dicen, tengo más o menos 15, no recordaban bien cuál era su estatuto, porque también los números no eran tan importantes como para nosotros, ¿no? Hoy tenemos número de matrícula, número de seguro social, número de tarjeta de crédito, número de celular, y en ese momento los números no eran importantes para la vida, ¿no? Incluso los números de la edad. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí por el momento. Vamos a escuchar los souvenirs de esta semana y regresamos. Souvenirs literarios. La historia de la infancia es finalmente una historia de representaciones. Como numerosos historiadores lo han señalado, se dispone de muy poca evidencia en la que podamos basar una historia del niño en sí. Como con la mujer, el niño hasta cierto punto ha sido escondido de la historia. Y claro, este tipo de coincidencias dista de ser accidental. David Buckingham. Ser niño en una u otra época, en uno u otro lugar, ha conllevado sus propias peculiaridades. Desde Cronos, el titán griego que devoró a sus hijos para evitar que lo destronaran, pasando por el pueblo espartano que, por su marcada educación bélica, tenía por costumbre arrojar a los enfermos y malformados recién nacidos por un acantilado, hasta la Alicia del País de las Maravillas, Peter Pan, y la promulgación de los derechos de los niños en la actualidad, la figura del niño ha oscilado entre imágenes que lo representan como homúnculo, es decir, como un hombre pequeño, sin rasgos de infancia, y aquellas otras que lo retratan idílicamente, casi puro, siempre como un adulto a construir, aun cuando se ve a la infancia como la etapa decisiva de la vida. Es increíble, escribió Cesare Pavese, cómo el alma más antigua que llevas dentro es la de cuando eras niño. A mí me parece que sigo siendo niño. Es el hábito más antiguo que tenemos. Estamos de regreso en Laberinto de Voces. Acabamos de escuchar los souvenirs literarios de esta semana, que hablan un poco en términos generales, ya lo que hemos estado diciendo hasta este momento. Y pues pareciera que hablar de los niños, problematizar la niñez, la infancia, pues implica pues acercarse siempre a una construcción, ¿no? A la construcción de los otros, y de los otros en muchos términos, ¿no? En términos culturales, epistemológicos y políticos también, ¿no?
Entonces, hablábamos del término, de la etimología de esta palabra infancia, y referíamos un poco a que los niños eran eh, estas personas, estos personajes, individuos, no sé cómo llamarlos hasta ahorita, sin voz, ¿no? Entonces, ¿cómo darles la voz, ¿no? Cómo pensar un lugar propio de los niños, ¿no? Y pues hasta este momento hemos hecho un repaso bastante general. Hemos hablado mucho de la representación, sobre todo en la Edad Media, pero ¿cómo es que los niños empiezan a tomar importancia para la sociedad, ¿no? ¿Cómo es la pedagogía la que toma a cargo ese estudio de los niños, pero cómo es que la pedagogía, en realidad la pedagogía les da voz a los niños, o cómo sucede este estudio de la infancia, de la niñez, de la figura del niño a través de la pedagogía? Bueno, en un principio, algo que puede parecer sorprendente es que en realidad el reconocimiento de la infancia, ¿no? La delimitación de sus facciones, de sus rasgos, de aquello que hoy entendemos como niñez, no se dio como una concesión del mundo adulto de una manera positiva. Es decir, no fue como un impulso o un interés por el conocimiento por parte de la pedagogía, porque precisamente no existía la pedagogía moderna, ¿no? En el sentido como lo vamos a entender a partir del siglo XVI o XVII. A mí me gustaría señalar un punto que lo dejo también como a manera de provocación para el auditorio, en un momento histórico muy específico, ¿no? Voy a señalar solamente una fecha, que es 1712, ¿no? Es una fecha que puede haber pasado desapercibida en la historia, pero en este año, ¿no? Un año menos, un año más, pero alrededor de 1712 se publica un tratado por un médico alemán, ¿no? de posiblemente anónimo, que toma como objeto una cualidad de los niños, ¿no? Una condición, una práctica que se va a convertir en el objeto de atención después de la pedagogía, de la medicina, de la moralidad, que es la masturbación. El libro se llama Onania, o el atroz pecado de la autopolución, dirigido a los niños y a las niñas de ambos sexos, y con algunas recomendaciones para aquellos que se dedican a su cuidado. Ese es el título, incluso hasta recortado, ¿no? El título todavía es más extenso del libro. Ahora, la palabra es muy curiosa, ¿no? El libro se llama Onania, y toma como fundamento un versículo del Génesis, pero es un versículo del Génesis, en donde se hace mención al pecado de Onán, ¿no? Onán, un personaje que se casa con su cuñada y que, pues, temeroso de cometer un ilícito al tener relaciones con ella, eyacula fuera de ella, y entonces dice explícitamente el Génesis, por este delito fue castigado Onán con la muerte, ¿no? Y entonces, a lo largo de la historia, este hecho, específicamente ya en el siglo XVII, fue interpretado como un pecado. El hecho de que hubiera un ámbito de autosatisfacción sin la finalidad procreativa. Y a partir de ese momento, eso nos dice un historiador contemporáneo, Tomás Laquer, comienza la masturbación moderna. Es decir, toda una cruzada pedagógica, una cruzada que también va a ser médica, en donde se va a colocar el acento en el cuerpo de los niños. Se va a poner atención en sus gestos, en sus manifestaciones, y se le va a pedir que hable, es decir, que salga de la condición de infante, no para decir precisamente lo que piensa como conocimiento, sino para que diga más bien cuáles son sus deseos escondidos, de dónde provienen esas prácticas, qué es lo que está expresando, de alguna manera que saque a la luz en una práctica confesional todo aquello que en esta configuración entre religiosidad y configuración de la medicina moderna, pues va a ser tenido como pecado, ¿no? Es decir, el pecado de la autosatisfacción. Entonces eso lo quisiera señalar como un primer, a mí me parece un capítulo importante
en la aparición de la infancia, ¿no? La atención a su cuerpo, no por un interés positivo, sino más bien por ver en el cuerpo la ocasión de la masturbación. Sí, bueno, un capítulo que a mí me parece muy perverso de los adultos, ¿no? Porque al final de cuentas lo que vemos en los niños y en las niñas no es más que el reflejo de nuestros procesos como adultos, ¿no? Entonces es difícil, yo creo, hablar de la infancia porque de alguna manera estamos hablando desde una experiencia ya de adultez, ¿no? Hablamos de ser niño o niña desde nuestros recuerdos, pero qué tanto esos recuerdos están ya manoseados por la experiencia de los adultos, ¿no? De la madurez, entre comillas. Entonces, ¿cómo distinguir, ¿no? La experiencia, las percepciones que viven las niñas y los niños? Porque como se mencionaba antes, ¿no? La voz que se les ha negado. Entonces, pues ahora sí que yo también hablo y pido disculpas a los niños y a las niñas, ¿no? Hablando de este tema porque es muy complejo, ¿no? Porque no se invita a los niños o a las niñas a hablar de sí mismos, y también cuando hablan, qué tanto de lo que dicen es la repetición de lo que les dicen los adultos, lo que les decimos. Entonces es ahí un tema bastante complejo y delicado. Y quería aportar a esto de la pedagogía de la infancia, ¿no? Señalando también que no precisamente quien estudia pedagogía se especializa en niños, ¿no? Hay un enfoque que habla sobre los niños y las niñas, y sobre todo a mí me parece que se puso un mayor acento en el estudio de las niñas y los niños, en esta psicologización, digamos, del mundo, porque la psicología ha tenido un gran impacto, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX, en donde todo se ve con esa lupa psicológica, entonces el desarrollo cognitivo, ¿no? de los seres humanos. Y también algo importante que se vea en la atención, ¿no? Es hablar de la educación, porque hemos naturalizado esa palabra y ese hacer educación, y no es cierto que desde que surgió la humanidad hemos tenido educación. Ese ha sido un concepto reciente, ¿no? Ha habido prácticas de enseñanza, de aprendizaje, formas de crianza, formas de cuidado, ¿no? Del crecimiento de las personas, pero la educación es una palabra que aparece en el siglo XV y que después toma un gran rumbo después de la reforma de Lutero y con la consolidación de los estados-nación, ¿no? Que es el Estado quien se va a encargar de la educación y sobre todo en los niños y las niñas, porque que son considerados como una tabula rasa, ¿no? En el cual hay que meterle conocimiento y información para que al crecer se puedan convertir en seres humanos con capacidad de estar, y sobre todo algo importante, ¿no? que se menciona por ahí, la educación, de dominar la naturaleza. Porque si regresamos a la historia y vemos que cuando se marca el momento de la modernidad, pensando o recordando a algunos teóricos, ¿no? de la decolonialidad, hablan que la modernidad surge con la colonización de América Latina, de América. Entonces, esto es, digamos, en el siglo XIV, XV. Entonces, ¿qué pasa con la modernidad? Hay un desprendimiento de la comunidad y de la naturaleza. La gente emigra para trabajar en las ciudades, no para convertirse en esclavos. Y entonces hay una separación de esa comunidad, ahí surgen los individuos, y entonces el Estado después se hace cargo de esos individuos y entonces toma la responsabilidad de educarlos. Entonces ahí también, ¿quiénes se pueden moldear más fácilmente? Los niños y las niñas. Sí, aquí lo que señalabas acerca de una psicologización de la infancia me parece fundamental de pensarlo y repensarlo, justamente porque a mediados del siglo XX, como dices, aparecen un conjunto de conocimientos con un carácter, y lo pongo entre comillas, científico, de la psicología, en donde empieza a explorar aquellas manifestaciones conductuales en un principio, y poco a poco va ingresando en la mentalidad, en el pensamiento de los niños, hasta tratar de desentrañar cómo piensan, ¿no? Cómo desarrollan capacidades, cómo se elaboran procesos en la mente
que puedan repercutir en las manifestaciones futuras. Entonces, la psicologización de la infancia también es un capítulo, o posiblemente uno de nuestros últimos capítulos en la historia de la infancia, de nuestra infancia reciente, y que precisamente comenzó con una delimitación. Ahorita tú señalabas un rasgo fundamental en la historia, ¿no? Que fue el encuentro, ¿no? El choque entre el mundo occidental y Mesoamérica. Y curiosamente los primeros relatos que se empiezan a mandar desde esta tierra hacia Europa son esos relatos de Américo Vespucio, en donde describe a los nativos de la Amazonia y les pone unos rasgos muy peculiares, ¿no? Dice, son muy curiosos estos seres, se pintan la cara, andan desnudos, juegan todo el día, son como niños. Y aquí empieza una metáfora que va a ser crucial y que va a tener repercusiones incluso en Rousseau, ¿no? Recordemos que Rousseau va a delinear la imagen del buen salvaje, del niño como el buen salvaje, gracias a esta imagen que se fue implantada en Europa. Es decir, hay una figura que tiene un cierto aire de inocencia y que está ligado a la imagen del nativo americano. Es decir, aquel que no conoce de los pecados, aquel que puede andar libremente sin ropa y que tampoco tiene miedo, pero que al mismo tiempo requiere la conducción. Este es uno de los aspectos posiblemente más sonados de la pedagogía. ¿Cómo delimita la pedagogía moderna al infante? Primero, como una condición de inocencia, es decir, no se conoce del bien y el mal. En segundo lugar, dependencia. Es decir, no puede tomar decisiones por sí mismo, sino que tiene que ser conducido por un adulto, ¿no? Y desde luego de una incapacidad para movilizarse y para obtener recursos propios. Entonces, estos van a ser los rasgos de la infancia moderna. Inocente, dependiente, ligado a la figura del adulto y desde luego ignorante, es decir, no conoce de las cosas. Requiere de alguien que lo conduzca. Y esa va a ser la labor de la pedagogía moderna, conducir su cuerpo y conducir su alma. Pues bien, vamos a escuchar ahora la recomendación de la semana para continuar con este tema ya en la recta final de nuestro programa. Recomendación de la semana. Esta semana recomendamos El tambor de hojalata, del escritor y premio Nobel alemán Günter Grass. Entre los niños más famosos de la cultura occidental encontramos, sin duda alguna, a Peter Pan, el eterno niño de 10 años que se resiste al mundo de los adultos. Sin embargo, no es Peter el único niño que se rebela contra su devenir adulto. En 1959, habiendo vivido y participado de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Günter Grass imaginó a Oskar Matzerath, un niño que en su cumpleaños número 3 recibe como regalo un tambor de hojalata y decide dejar de crecer para manifestar sus inconformidades y deseos a través del redoble del tambor y del grito. La imagen que Grass nos presenta no es, precisamente, la de la ternura y la inocencia, sino la del niño como nunca querríamos verlo, la de un enano sexualmente obseso, un criminal, alojado por decisión propia en ese cuerpo infantil. Un adulto que, disfrazado de inocencia, se siente consentido para abusar, seducir, ignorar, desear, odiar e incluso deshacerse de aquello que le estorba. La mirada infantil sirve para resaltar la gravedad, la ironía y la ridiculez de los dramas de los adultos. Es también un símbolo de la minoría de edad que dominó tan espantosa época y de la inocencia con que se puede presentar la inhumanidad. Oskar, ese niño transgredido por la adultez, que mira desde abajo y a escondidas, jugará con el poder aparente de la inocencia de sus grandes ojos azules, que le confiere ante el resto una especie de inmunidad. La historia es contada en retrospectiva desde el año de 1954 por un treintañero Oskar Matzerath, internado en un psiquiátrico.
de manera que no podemos saber si se trata de una vida ficcionada. Tampoco sabemos quién está hablando realmente. ¿De quién es la voz en off que cuenta esta historia? ¿Del niño y su tambor redoblando contra el adulto? ¿O del hombre que, deseando guarecerse en la imagen del niño, no deja de querer como adulto? El tambor de hojalata, de Günter Grass. Bueno, pues después de escuchar esta recomendación de la semana, El tambor de hojalata, también está la película, una muy buena producción. Si no son tan adeptos a los libros, podrían acercarse a la película, que me parece a mí es bastante fiel al libro. Pues ahí está la recomendación de esta semana. No podemos detenernos mucho en ella porque ya estamos a unos minutos de terminar este programa. Y pues bien, estábamos tratando de acercarnos a la visión de la pedagogía sobre la niñez, sobre la infancia. Y pues aparece, ya mencionaba Eréndira aquí, el papel de la educación. Me parece a mí, me he sumergido mucho en este tema, pero me parece a mí que aquí la educación juega un papel bastante importante. La familia como una institución educativa, también cuando la educación se convierte en una necesidad para las familias, pues la familia, que es sobre todo la familia moderna se ve dotada de nuevas funciones, ¿no? De nuevas funciones respecto de los hijos, unas funciones educativas y religiosas que tienen que ver con con varios aspectos, ¿no? Que habría que señalar, pero que no tenemos tiempo de ello, pero me parece a mí que tienen que ver con la imprenta, con la alfabetización de la sociedad, con la lectura, por ejemplo, como una competencia básica para el desarrollo de los niños, y con la escuela, ¿no? Y el tiempo que empieza a dedicársele a la educación en la escuela también, a la escuela como lugar en el que los niños se desarrollan, ¿no? Pero pues habría también que pensar no solo la escuela como ese lugar destinado a los niños, sino también el lugar que los niños podrían tener en la sociedad en general y en los espacios públicos, ¿no? Entonces, pues quizás acercarnos ahora un poco a la forma en que actualmente son vistos los niños y las niñas, la infancia. No sé, ¿qué nos podrían decir acerca de esto? Bueno, ahí hay un aspecto que yo quisiera recuperar de este intermedio que se hizo y de esta recomendación, que además fue muy bella, en donde recuperan la idea de este niño Oscar, y que justamente a finales del siglo XIX y principios del XX aparece un rasgo que aparentemente es novedoso, que es ya no solamente la sexualización de la infancia, sino ahora la aparición del niño como sujeto de deseo. Es decir, como un ser que tiene consigo una condición de ser inconsciente, pero que alberga un deseo esencial, y que esa va a ser la aportación de la perspectiva freudiana, y que hoy en día es indispensable para pensar a la infancia, ¿no? Si bien podríamos ver a Freud como, en su momento se vio como un transgresor, hoy lo podemos ver también como el continuador de toda una tradición que ya se venía gestando desde unos siglos atrás, de hacer hablar el sexo de los niños. Pero hoy en día es indispensable para la pedagogía recurrir a una enorme variedad de discursos, de apuestas disciplinares que puedan dar cuenta de toda esta condición de lo que hoy entendemos por niñez. Es decir, ya no solamente recurrimos a la psicología, ya no solamente la pedagogía en sí misma abreva de diferentes fuentes, pero también se requiere de la mirada filosófica, histórica, y a mí me gustaría resaltar de la mirada psicoanalítica, ¿no? Es decir, como incluso el psicoanálisis como una propia transgresión a la psicología, que ya venía gestándose unas décadas antes del siglo XX,
y que viene a irrumpir y a poner en la mesa una condición que hasta ese momento era impensable para la niñez, ¿no? Es decir, el deseo. Por eso es que en algún momento el propio Foucault va a decir que Freud es uno de los que le da una asestada en el corazón, ¿no? Un navajazo en el corazón de Occidente a la sociedad. Por otra parte, también habría que pensar en el ámbito económico y político, ¿no? Cómo está siendo manejado todo este asunto de la niñez. Y pues se puede decir que al niño la niña es considerada como un capital humano, ¿no? Por eso hay que invertir en educación, en salud, en el cuidado, porque se le está invirtiendo de que estos pequeñitos después crezcan y puedan tener las capacidades, las llamadas competencias, en el mundo actual, ¿no? Al niño en el siglo XX se le hace un sujeto de derechos, ¿no? Después de la Convención de 1989, que es la Convención de Derechos de los Niños, pues hay toda una serie de políticas públicas, ¿no? Que vienen desde distintos organismos internacionales que les dictan a las naciones cómo deben tratar a los niños y cómo se deben hacer los proyectos y los programas educativos, porque pues hay que darles, ¿no? Ciertas capacidades, herramientas para el mundo neoliberal en el que estamos. Entonces, si hay un interés particular en estos tiempos es porque es visto como eso, ¿no? Como un capital humano que hay que potencializar. Y también quisiera, agregando lo que comenta Josué y de este niño Oscar que nos comparten en la cápsula, es también recordar que después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se empieza a ver a ciertos grupos vulnerables y entre ellos son los grupos de la niñez. Y también estas convenciones que se hacen sobre los niños se ha visto también por los altos índices de mortalidad que ha habido desde tiempos remotos, ¿no? Que incluso el infanticidio era una práctica muy común, ¿no? En siglos anteriores y que esto se detuvo un poco con los proyectos modernos y con el proceso de higienización de la sociedad, ¿no? De que había que cuidarse, había que tener ciertas prácticas y hábitos, ¿no? De higiene. Porque antes, pues, no importaba si los niños y las niñas se morían, incluso las familias tenían tantos niños que dejaban que se murieran de hambre y esa era una práctica muy común, ¿no? Entonces, después de estas guerras mundiales, pues se detectan esos grupos vulnerables, entre ellos pues, las mujeres, ¿no? Los grupos marginados y los niños, ¿no? Que es un tema ahí relevante de política internacional. Eso por un lado, ¿no? Pensando en esos ámbitos globales, ¿no? De la niñez y que quisiera también poner sobre la mesa el análisis de la infancia y de los seres humanos, ya sea desde el enfoque que sea, es este enfoque progresista y lineal que tenemos de cómo miramos el tiempo, el espacio y la vida, ¿no? Porque, como mencionaba al principio, hay distintas culturas en donde no se ubican en una temporalidad lineal, entonces nunca se deja de ser niño, niña, ¿no? Y nunca se deja de ser adulto ni viejo, ¿no? Pienso en la cultura, los quechuas, que ellos hablan de etapas de florecimiento, ¿no? Entonces, cuando se les pregunta a quien sea de los quechuas, ellos dicen que son flores, ¿no? Y de que cuando mencionan esto, lo que nosotros dividimos en infancia, adolescencia, vejez, para ellos son flores distintas que convergen, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos esa imagen de la flor, diríamos, ay, la raíz es cuando estamos adentro de la panza. Luego, el tallito, la infancia, y luego así, ¿no? Hasta llegar a las flores y hasta que se marchita en la vejez, ¿no? Porque tenemos esa concepción lineal de la vida, del tiempo, ¿no? Que es una cuestión lógica muy occidental, ¿no? Y ellos dicen, no, o sea, somos flores, ¿no? Distintas y ninguna etapa es menos que otra, porque aunque nos cueste trabajo reconocer, sabemos también en cómo ponemos a los niños por debajo, ¿no? De ser adulto, de ser, ¿no? Ser alguien en la vida. ¿Cuándo se es alguien en la vida? Cuando se es adulto y cuando se tiene una profesión, que bueno, ahí es otro tema, ¿no? Pero ser alguien en la vida, un niño, ¿no? No es ser alguien en la vida. Entonces, creo que, o sea, pensar estos temas, al menos a mí me invita a pensar cómo estamos mirando nuestra vida y nuestros tiempos, ¿no?
Entonces los quechuas dicen que un tiempo contiene a los otros. Entonces, pues justo esto como invitarnos a pensar cómo estamos concibiendo y cómo nos estamos relacionando con los niños y las niñas hoy en día, porque pues ahora es muy fácil darle la tableta o el celular a los niños y entonces, más allá de cómo podemos dar la voz, ¿no? Como mencionaba Isabel, es cómo podemos escuchar a los niños y a las niñas, ¿no? Y generar otros tipos de relación. Pues lamentablemente ya nos quedan 3 minutos, que no son nada, que no nos sirven para nada, pero pues me parece muy, muy importante lo que señalas, Heréndira, porque claro, habría también aquí que ver, que yo sé que ustedes también lo han tratado, lo han estudiado, pues otras formas de ver la niñez, ¿no? No occidentales, ¿no? Que es bastante interesante también, que podríamos hacer un programa sobre eso y espero que estén dispuestos a venir a hablar, a venir a hablarnos sobre eso. Pero pues antes de despedirnos, pues alguna cosa que quieran señalar para cerrar. Sí, bueno, yo quisiera decir solamente que es importante, no solamente para los que estamos interesados en la pedagogía, repensar la infancia, repensarla desde ámbitos muy distintos al que estamos situados, porque además nos enfrentamos a una infancia amenazada, ¿no? Rápidamente comento una anécdota. Me tocó ir a un supermercado hace algunos años y veía yo un carrito de supermercado en pequeño que tenía una banderita y decía consumidor en entrenamiento, ¿no? Y eso me pareció sumamente violento, ¿no? Aterrador. Me pareció una situación deplorable para nuestra época, que desde una etapa muy temprana se esté marcando a alguien como un consumidor en potencia. Entonces creo que es importante repensar, seguir repensando la infancia y bueno, esto implica en un principio incluso desescolarizar a los infantes, no pensarlos solamente como sujetos de la escuela, repensarlos, recuperar el ámbito del deseo, es decir, ¿por qué no reconocerles esta capacidad de deseo y de expresión? Entonces creo que hay muchos ámbitos y muchas vías por las cuales la pedagogía puede seguir contribuyendo a la infancia y no solo psicologizándola y no solo, pues de alguna manera metiéndola en lineamientos de competencias, por ejemplo. Claro. Ere, ¿quieres decir algo más o así está bien? Pues solo que escuchar a los niños y a las niñas, pues ir creando más sensibilidad, ¿no? En su mundo, porque pues yo no sé cómo hemos sobrevivido los adultos en nuestra infancia, porque veamos, sintamos el mundo y es un mundo de adultos, entonces hay pocos espacios para niños y desde los niños, entonces yo creo que pues seamos más sensibles y pues no permitamos o no nos permitamos que exigirles, ¿no? Un mundo al que nosotros los adultos estamos sometidos y pues ir, no sé, escucharlos, yo creo eso. Ok, pues bueno, ya para despedirnos, solamente quiero invitarlos a quienes nos escuchan en este momento. A la Escuela de Gastronomía de la UAPJO invita a todos los niños y las niñas a que asistan este lunes 30 de abril al Festival del Niño, Fest In, que se llevará a cabo en el Paseo Juárez El Llano en un horario de 9 de la mañana a 12 del día. Habrá actividades deportivas, cuentacuentos, juegos inflables y pues muchas cosas para que los niños se diviertan y supongo que comida. Así es que no falten y pueden recoger sus boletos en la Escuela de Gastronomía de la UAPJO en un horario de 9 a 12 p.m. Y pues bueno, eso ha sido todo por este programa. Muchas gracias por sintonizarnos un miércoles más. Los vamos a dejar con una canción para que se relajen, se diviertan y nos escucha. Esta canción es de Nick Cave, se llama el artista y la canción se titula Oh Children y pues espero que la disfruten y nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta pronto.
pass me that lovely little gun. My dear, my darling one, the cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. They're knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Forgive us now for what we done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we run away. The keys to the gulag. Children, lift up your voice. Lift up your voice. Children, rejoice, rejoice. Come on, come on, come on. Here comes Frank and poor old Jim. They're gathering round with all my friends. We're older now and the light is dim, and you are only just beginning. We have the answer to all your fears. It's short, it's simple, it's crystal clear. It's roundabout and it's somewhere here, lost amongst our winning fun. The train ain't even left the station. I once was blind and now I see. Have you left a seat for me? Is that such a stretch of the